Ese capítulo es la conclusión, la parte final del libro, y nos tiene todo lo relacionado con la resurrección, e incluso nos habla de la ascensión. Es algo muy particular. De hecho, Mateo nos habla de la resurrección, pero llega hasta la gran comisión. No habla de la ascensión, en cambio Marcos sí. Y llama mucho la atención porque Marcos tiende a ser muy corto, muy sucinto en sus detalles. Claramente, pues Lucas es un poco más extenso con el tema, por ejemplo, de la ascensión, pero vamos a enfocarnos en Marcos. No vamos a leer todo el capítulo, ya lo hemos leído, por lo menos al comienzo, y en el transcurso de la enseñanza iremos yendo por los versículos del capítulo. Cuando leemos el capítulo 16, recordamos que Marcos omitió, ¿se acuerdan?, la forma en que Jesús fue crucificado. O sea, ninguno de los evangelios, ni siquiera Marcos, que tiende a ser tan detallista, nos narra cómo fue que traspasaron sus manos, cuál brazo fue primero, cómo fue que lo levantaron, en fin. ¿Se acuerdan que de una pasó cuando ya estaba en la cruz? Pues así como no nos contó los detalles de la crucifixión, tampoco nos narra sobre cómo fue que el cuerpo inerte y desfigurado del Señor volvió a la vida. No nos dice. De hecho, cuando vamos a ver en Marcos, de repente lo vemos apareciéndose a la María Magdalena. No vimos cuándo salió de la tumba, cuándo se levantó, cómo. Tampoco nos dice nada sobre lo que él hizo durante el tiempo antes de resucitar. A propósito, no tenemos derecho a especular, decir que durante esos días Jesús fue al infierno, o que se fue en espíritu a predicar por allá a los del tiempo de Noé, y sacar textos de contexto para hacer esas aplicaciones que eran más características de los gnósticos que de los cristianos. En ese sentido, aplica Deuteronomio 29:29. Si Dios no nos revela lo que el Señor hizo durante esos días, no tenemos derecho a nada más. Solamente tenemos derecho a estudiar lo que se nos entregó. Anote ese pasaje, 1 Corintios 15:35 en adelante. Léanlo en casa. Ahí le puede dar una idea de cómo fue la restauración del cuerpo de Jesús al resucitar. Ese es el único versículo que nos puede ayudar al respecto. Ahora, Marcos, como no le interesa esos detalles, sino que quiere de una vez mostrarnos el tema de la resurrección, por eso es que nos va a hablar de ello enfocándose en eso. Se puede mirar desde el 1 hasta el verso 13 prácticamente. Todo eso está narrando la resurrección y lo que ocasiona a los discípulos. ¿Sí? Él está enfocado de lleno en la resurrección. Y eso es importante porque, vamos a Corintios 15, porque Marcos prácticamente quiere enseñar a la iglesia que la resurrección es fundamental para nuestra fe. Es más, si no hubiera resurrección, nuestra predicación sería vana. 1 Corintios 15:14 dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. Eso significa que la resurrección es el sello de la obra de Cristo, y como sí hubo resurrección, entonces nuestra fe no es vana, nuestra fe es muy útil. Vamos a estar viendo este capítulo en 2 puntos. Del 1 al 14 vamos a ver el shock de la resurrección. Y el segundo punto, del 15 al 20, una misión consecuente. Bueno, volvamos al texto principal.
versos del 1 al 14, primer punto, el shock de la resurrección. Versículos del 1 al 3 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y se decían una a la otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos comienza el relato final de su evangelio, y su propósito de la forma como lo expresa es mostrar que para todo el mundo fue una enorme sorpresa la resurrección. Nadie lo esperaba. De hecho, nos habla de las mismas mujeres piadosas que estuvieron cerca del Señor hasta el final. Si ustedes se acuerdan, desde el viernes ellas habían preparado las especias aromáticas y esperaron el domingo bien temprano para ungir el cuerpo. O sea, ellas han estado al tanto, están preocupadas, pendientes, pero ni siquiera ellas esperaban la resurrección. Estaban preocupadas por lo relativo al ungimiento del cuerpo del Señor, porque eso era una costumbre en ese entonces. Hoy día se deja en la velación por 3 días, ¿sí? Después de embalsamarse y bueno, en fin. Pero en los tiempos en la cultura judía del siglo I, la costumbre era prácticamente bañar el cuerpo en perfumes, en hierbas, para darle un aroma especial y que no de pronto se pudriera tan pronto, ¿sí? Entonces ellas querían hacer eso con el cuerpo del Señor. Eso era la preocupación de ellas. Otra preocupación de ellas era quién les iba a ayudar a remover la piedra de la entrada. O sea, vemos resignación. Mataron al Señor, mataron a nuestro maestro, nada que hacer. Vemos desesperanza. Se olvidaron que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Versos 4 al 6 dice: pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. ¿Sí? Entonces están preocupadas por ungir el cuerpo y por quién moverá la piedra, pero no se imaginan lo que van a experimentar. Cuando van llegando desde lejos, se dan cuenta que la piedra ya fue quitada. Hermanos, imaginemos lo que hacemos. Ellas, cuando ven de lejos que esa enorme piedra, una roca de verdad, hermano, grandota, ya no estaba en la puerta, sino que estaba corrida, ¿qué pueden pensar ellas? Lo peor, se robaron el cadáver. Hermano, y pues como le habían mostrado tanto odio a Jesús, pues eso era el temor de ellas, que se hubieran robado el cadáver. Hubiera sido algo completamente deshonroso. Entonces ellas salen corriendo, podemos imaginarnos corriendo hacia adentro a ver qué pasó, si estaba o no. Y entran, ¿y qué ven? Una aparición angelical, casi que al mismo estilo de las apariciones angelicales del Antiguo Testamento. Los ángeles que rescataron a Lot, el ángel que se le apareció al papá de Sansón, en fin, lo mismo, el mismo tipo de descripción: un varón vestido de blanco. Sabemos nosotros teológicamente que es un ángel, ¿sí? Es un ángel, y les habló claramente, y es como si les hubiera dicho: no tienen por qué asustarse,
no tienen por qué estar buscando a Jesús de Nazaret aquí. El que fue crucificado resucitó, ya no está aquí. Compruébenlo ustedes mismas. Versos 7 y 8. Continuó hablando el ángel y dijo: pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Impresionante, hermanos. Con decirles que hay manuscritos antiguos que terminan el Evangelio acá. Es como si Marcos hubiera acabado diciendo porque tenían miedo para muchos manuscritos. El ángel les dice: el Señor no está aquí, y ustedes pueden comprobarlo, la tumba está vacía. Pero no solamente les dice eso, les delega la tarea: vayan y cuéntenle a los 11. Y nos llama la atención que menciona a Pedro. ¿Qué había hecho Pedro, hermanos? Había negado a Cristo diciendo maldiciones y jurando por Dios que no lo conocía. Para cualquiera, Pedro debía haber sido desechado. Para cualquiera, Pedro debía ser expulsado. Claro, eso es una expresión máxima de apostasía. Pero el ángel menciona a Pedro, dando a entender que Pedro todavía era considerado por Dios como un apóstol. Que Pedro todavía era considerado por Dios como un discípulo. Y por lo tanto, era una forma de decir que Dios lo iba a restaurar. O sea que Pedro no perdió la salvación. El Señor iba por él. Entonces el ángel les dice: cuéntenle a los 11. Pero hermanos, es temprano. ¿Quién sabe si habrán desayunado? Tienen el miedo terrorífico que se hayan robado el cadáver. ¿Usted se alcanza a imaginar? Creo que no. Que usted entierre a una persona, un familiar amado, y de repente usted casualmente vuelve a visitar el lugar y ya no está vacío. Bueno, eso es una profanación. Ahora imagínense ellas qué sentirían. Y cuando por fin entran, ahí es un muchacho, pues un joven, y les dice lo que les dice, hermanos. Esto es una escena que las deja en shock. Un shock las invade. Tienen temblor, espanto. ¿Están escuchando? Sí. ¿Entienden? Sí. Pero ¿qué fuerzas quedan o qué ánimo queda para contar lo que acaban de ver? Tanto es así que el pasaje dice: salieron y huyeron. Imagínenselas. Marcos nos dice que eran 3. Salieron corriendo, hermanos. Huyeron espantadas. Y Marcos nos dice que no le dijeron nada a nadie. Este texto nos da a entender que María, madre de Jacobo, Salomé, acuérdense de Lucas que dice que estaba Juana también, y Marcos nos había contado que había otras mujeres, ¿se acuerdan? O sea, ninguna de ellas fue capaz de contar nada, literal. Así fue tal el shock que quedaron estupefactas. Pero claro, hermanos, ¿les creerían a unas cuantas mujeres esa noticia? Para los judíos era necesario que un testimonio se confirmara por 2 o 3 personas hombres. El testimonio de una mujer no era considerado como digno de confianza. Entonces, ¿les creerían? Ahora, otra cosa. Llegan así temblando y espantadas a contar. ¿Cómo las van a recibir?
Van a decir, uy, son evangelistas, portadoras del evangelio, me están contando la buena noticia. Amén, qué bendición, hermano, no sabía. Vamos por el Señor. O quizás las van a decir que están locas. Una de dos. Y todos sabemos que fue la dos. Les dijeron locas. No les creyeron. O sea, cuando por fin llegaron, de hecho, cuando ellas llegaron, las que mencioné ahorita no dijeron nada, no fueron capaces. La única que habló fue María Magdalena. ¿Por qué? Porque en el verso 9 nos dice, una vez resucitado, leamos del 9 al 14, una vez resucitado Jesús, muy de mañana, del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, eso en cuanto a María Magdalena, hasta ahí. Podemos imaginarnos, las otras salen corriendo y es como si María Magdalena se hubiera regresado. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Juan, capítulo 20, nos cuenta qué pasó. Ella quedó llorando en la tumba y él ve a alguien, ella ve a alguien y ella piensa que es el hortelano, el que se encarga de cuidar el lugar, el jardín. Sí, eso es en Juan 20. Y ella le dice, Señor, ¿dónde está mi Señor? María. Y ella se da cuenta que era él. ¿Sí? O sea, el Señor mismo confirmó lo que los ángeles habían anunciado y se le presentó en vivo y en directo a María Magdalena. Por eso ella, cuando regresa, de las mujeres que estuvieron inicialmente, fue la única que contó. Los ángeles le dijeron y luego ella misma vio al Señor. Pero no le creyeron. ¿Se acuerdan que Lucas decía que la tomaron como loca? Pues bueno, ¿será que es porque eran mujeres? ¿Sí? Como son mujeres, pues no les creen, ellos eran machistas. No. 12, dice, después apareció en otra forma a 2 de ellos, en la boca de 2 o 3 testigos con todo, que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. O sea, no era porque eran mujeres. Estas mujeres han probado ser mujeres piadosas, fidedignas. No les creyeron tampoco a 2 hombres a los que el Señor mismo se les presentó. Uno de ellos era Cleofas y otro era uno que no sabemos quién es. Eso está en el Evangelio de Lucas. Lucas nos cuenta toda esa historia. Al comienzo van hablando, se acuerdan, no lo reconoce y luego el Señor se les revela. Entonces, hermanos, como no les creyeron ni a uno ni a otros, versículo 14, luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces el problema no era por falta de pruebas, porque le hace falta persuadirme con buena argumentación y elocuencia, o porque contaron fue mujeres. No, el problema fue dureza de corazón. Por más pruebas o milagros o lógica que queramos usar para persuadir a alguien que niega a Dios o niega a Cristo, no va a servir. Porque el corazón del hombre sin Cristo es duro, es obstinado. Si así fueron los apóstoles, ¿qué puede esperar usted de respuesta de alguien que no nació de nuevo? Precisamente por eso es que ahorita vamos a ver la gran comisión. Por eso es que toca predicar. Y predicar es insistir, porque el corazón del hombre es duro, es muerto. Entonces el Señor se les aparece a ellos y los amonesta, hermanos, duro, por incrédulos, por la dureza de corazón.
Bien, eso nos lleva al segundo punto. Una misión consecuente. Verso 15 en adelante. Bueno, el Señor se les aparece. Ellos también, en los otros evangelios, especialmente el evangelio de Juan, ¿se acuerdan? De Juan nos cuenta que estaban 10, no 11. Solo que Marcos, recuerden que Marcos él resume todo, ¿no? Marcos está resumiendo lo que los otros evangelios cuentan más amplio. Juan nos cuenta que ese día no estaba Tomás. Entonces los 10 creyeron porque vieron, y Tomás se acuerda que le contaron y él tampoco creyó, ni siquiera a los apóstoles. La otra semana, el siguiente domingo, Jesús se vuelve a aparecer y ahí sí estaba Tomás. Verso 15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Impresionante. Acaban ellos de escuchar el evangelio y no lo creyeron. Y el Señor se les presentó y los envía a predicar lo que ellos mismos no habían creído inicialmente. Así también fuimos muchos de nosotros. Inicialmente nada. Estábamos ocupados en la inmundicia, en los quehaceres. Entraba por uno y salía por el otro y no bajaba el corazón nunca. Pero eso es bueno, hermanos, porque si ellos mismos no creyeron cuando les hablaron a ellos por primera vez, cuando a ellos les tocara hablarle a otros y a ellos no les creyeran, ellos los entenderían. Así como usted entiende cuando usted le habla a alguien y no le creen. Eso genera en nosotros empatía. Algo que nos anima a no desfallecer, no creernos orgullosos de que a la primera creímos. No. Después de haberlos amonestado por su incredulidad, el Señor les ordenó ir por todo el mundo a predicar el evangelio, y dice una expresión que a mí personalmente me llamaba mucho la atención. Dice: a toda criatura. El evangelio de Mateo es más extenso. ¿Se acuerdan? Mateo nos dice que debía bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles las palabras, las ordenanzas del Señor, que Él les prometía estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. El evangelio de Juan añade otra cosa, dice que Jesús les da la paz, los comisiona, sopla sobre ellos y les da autoridad para que remitan y retengan pecados. ¿Sí? Eso es lo bueno de leer los textos paralelos. Pero ¿qué significa eso de toda criatura? ¿Qué es una criatura? Una criatura es una creación animada, es decir, una creación que tiene vida. Por lo tanto, podría aplicar para todo tipo de ser vivo, incluyendo a los ángeles. ¿Será que Cristo nos está mandando a predicarle a los animales o a predicarle a los ángeles? ¿Usted sabía que está habiendo últimamente un movimiento de corte, por supuesto, neopentecostal, que habla con demonios y les predica para que se arrepientan? Bueno, en este mundo existe de todo, sepan que eso ya existe. Pues no, las criaturas no se refiere a que estamos llamados a predicar a los animales o a los ángeles. Cuando dice toda criatura, está refiriéndose a que ellos debían predicarle a todos los seres humanos, de todas las edades, de todas las razas y de todos los lugares del planeta. Y eso es muy radical, porque acuérdense que los judíos no se juntaban con gentiles. Entonces por eso dice criatura, prácticamente para empujarlos a que les hablen a todo el mundo sin hacer acepción de personas. Verso
16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Bueno, el Señor continúa dándoles la misión. En consecuencia de ellos haber sido testigos de la resurrección, ahora les corresponde anunciarle al mundo lo que habían visto, a toda criatura. Cuando ellos fueran a las criaturas, a todos los seres humanos, los que creyeran al mensaje, como ellos no lo habían creído inicialmente, los que creyeran al mensaje y en consecuencia dieran el paso del bautismo, entonces, verso 16, ¿qué dice? Serían salvos. ¿Sí? Versículos 17 y 18. Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando ellos hablaran, los que creían al mensaje iban a bautizarse. Y a ellos también los acompañarían señales extraordinarias. ¿Cuáles? Echarían demonios en el nombre de Jesús. Hablarían nuevos idiomas. La palabra lenguas en griego se refiere a idiomas. Tomarían serpientes en las manos. Dice, serían inmunes a venenos mortales. Y sanarían enfermos con la imposición de sus manos. 5 señales acompañarían a los que creyeran. ¿Qué pasaría con los que no creyeran? Sencillamente, miren el 16. Pero el que no cree será condenado. O sea, si ellos hubieran seguido la dureza del corazón, eso es lo que les hubiera esperado. Pero sabemos que no iba a pasar, ¿no? Solamente es un decir. Y esto, hermanos, es coherente. La Biblia lo muestra varias veces. Leamos Juan 3, 18. Dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, el que creía tenía vida eterna. Y como había creído, se bautizaba. ¿Cómo se bautizaba? Como dice Mateo 28, 19 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión. Hay que interpretarla con los textos que hablan de la comisión. Bueno, y el que no creía era condenado. Dice el pasaje, ya ha sido condenado. También dice, la ira de Dios permanece sobre él. Y eso nos enseña a tener la urgencia por predicar el Evangelio. ¿Cuál es la urgencia? Que todo el mundo ya está condenado. Que todo el mundo está bajo la ira de Dios. Si negamos esa realidad, no hay que predicar. Ese es el grave problema de creer que todos son hijos de Dios, que Dios ama a todo el mundo, que Jesús murió por todo el mundo. Bueno, Dios ya ama a todos, Cristo ya murió por todos, ¿para qué predicarles? Ya están perdonados. No, cuando nos damos cuenta de la realidad de la humanidad, que la ira de Dios está sobre todo el mundo y están condenados, entonces por compasión vamos a tratar de sacarlos de ese estado. Servía eso como detonante para ir a predicar a las criaturas. Así que si le hablamos a alguien
y ese alguien es duro de corazón e incrédulo, como los discípulos en su momento, él no se va a condenar por eso, porque él ya está condenado. La ira de Dios no se va a encender sobre él por eso, porque ya está en él la ira de Dios, porque no es hijo de Dios. ¿Sí? Leamos, por ejemplo, Hechos 16:31. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Salvos de qué? Precisamente, si hablamos de salvación, estamos hablando de ser liberados de algo. Si Dios ama a todo el mundo por igual, todos son hijos de Dios y Jesús murió por todo el mundo, ¿de qué nos va a salvar Dios? ¿Me hago entender? Cuando le hablamos el Evangelio a alguien, le estamos ofreciendo la única ruta de salvación, o sea, de escape. ¿De qué escape? ¿De qué? De lo que estamos viendo, condenación e ira, porque están bajo ese estado. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvos? ¿Qué dijeron el apóstol Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree. La salvación es por fe. Cree. Bueno, y el que no cree, pues no es salvo. O sea, no es salvo, ¿qué significa? No fue rescatado de la ira de Dios y de la condenación en la que sigue estando. ¿Me hago entender? Por eso es que los niños hay que predicarles también la palabra. Los niños, como nacen bajo Adán, ellos están a la deriva de estar condenados, estar en pecado. Estarían bajo la ira de Dios. Ellos también necesitan ser salvos de eso. Bueno, miren hermanos, ese verso 16 ha sido muy controversial para los herejes. Hay sectas que utilizan este versículo 16 para afirmar que el bautismo es necesario para ser salvos. Porque aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dicen que el bautismo es necesario para salvación. Y eso es herejía. Acabamos de ver, el que cree el Hijo tiene vida, el que cree el Hijo verá la vida eterna, el que cree el Hijo será salvo en tu casa. Cree. Solamente este versículo no puede utilizarse para algo tan importante. Además, si lo tomamos al pie de la letra, o por lo menos en descontexto, estaríamos negando multitud de versículos que hablan que solo es por fe y no por obras. Porque por más que sea, el bautismo sigue siendo una obra. Y la salvación jamás es por obras. La Gran Comisión nos enseña dos cosas. Que cuando predicamos el Evangelio, solo existen dos resultados. ¿Cuáles son? La fe de unos o la perdición de otros. No hay más. Eso es lo que dice el que creyere y el que no creyere. No hay más. Creyere, fe, será condenado. Perdido, está perdido. ¿Sí? En los primeros, los que creen, ¿cómo reaccionan? Cuando alguien tiene la fe salvadora, o sea, su alma fue salvada por la gracia de Dios, entonces esa fe lo compele, lo lleva a bautizarse como consecuencia de la salvación y no para poder ser salvo. ¿Sí? Porque notemos esto. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué dice abajo? El que no creyere será condenado. El Marcos está siendo claro
al colocar las dos líneas en paralelo. No se incluye la falta de bautismo como causal de condenación de los incrédulos. ¿Se dan cuenta? No, es que no creyeron, y como no creyeron, pues mucho menos se van a bautizar. En cambio, los otros son salvos porque creyeron, y precisamente por eso es que se bautizaron. ¿Ven? Cito las palabras del doctor Robertson. Abro comillas. La condenación reposa sobre el no creer, no en la ausencia de bautismo. Así, la salvación descansa en creer. El bautismo es meramente la imagen de la nueva vida, no el medio de conseguirla. Cierro comillas. ¿Ven? Entonces, hermanos, Dios nos guarde. Hay sectas socinianas, unitarias. Es que es típico que las sectas caigan en esas interpretaciones, es típico. Porque una herejía lleva a otra. Pero la Iglesia histórica jamás vio el bautismo como un medio de salvación. Es una señal de salvación del nuevo pacto, pero no el que se bautiza es salvado por eso. Porque entonces es fácil proponer prácticamente un chapuzón a todo el mundo y con eso se salva todo el mundo. O sea, lo que tiene valor no es la sangre de Jesús sino el agua. Ven todo lo que implica, peligrosísimo. Ahora, las señales que seguirían a los que creen en el nombre. De otro lado, no solamente hay falsa comprensión sobre el bautismo, sino que han existido a lo largo de la historia movimientos carismáticos que apelan a los versículos 17 y 18 para reclamar la vigencia de estas señales por mano de todos los creyentes. O sea, todos los creyentes podemos hacer las 5 señales extraordinarias. ¿Quiénes han insistido en eso? El movimiento carismático que estaba presente en la iglesia desde el siglo II. Solo que a veces tiene más auges que otros, y esta generación es la que tiene más auge. Pero notemos algo, hermanos. Miremos las 5 señales. Hay reportes bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles que por mano de los apóstoles y de los discípulos se llevaban a cabo las señales. Por ejemplo, hay exorcismos, Hechos 5, Hechos 8, Hechos 16, Hechos 19. Se les ve hablando nuevas lenguas, es decir, idiomas. Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, 1 Corintios 12. En una ocasión se le ve a uno de los apóstoles tomando serpientes, una serpiente que era venenosa, lo alcanzó a picar y no le pasó nada. Hechos 28. Y hay escenas tras escenas, ustedes saben, de imposición de manos para sanar enfermos. Hechos 3, Hechos 5, Hechos 8, 9, 19, 28. Señales que acompañaban a los apóstoles. Pero no hay ningún pasaje bíblico que muestre a un apóstol tomando veneno y siendo guardado de eso. Eso es muy interesante. Pudiésemos contar la picadura de la serpiente como eso, ¿no? Como sea, habría que mirar el testimonio de la tradición o de la historia para ver si eso pasó alguna vez. Y encontré que a Juan y a Bernabé, según cuentan, eso es extrabíblico, pero según cuentan, ellos bebieron mortífero en alguna ocasión, bebieron veneno mortífero y no les pasó nada. Pero eso ya es más tradición, no hay un pasaje bíblico que lo compruebe. Pero todos los intentos por tratar de demostrar la vigencia de estas 5 señales han resultado en fiascos públicos de muchas sectas. Por ejemplo, existen movimientos sectarios de corte pentecostal, especialmente en Estados Unidos, esto es reciente, hermanos, 2019, que han reportado fallecimiento de feligreses porque llevan a la iglesia serpientes de cascabel. Hay sectas que llevan serpientes al culto para hacer el culto con ellas, ¿sí? Porque dice que tomarán serpientes. Imagínense eso.
movimiento pentecostal. Ahora, no es solamente eso. Hubo una secta muy famosa en Johnstone, Guyana, donde murieron 918 personas por tomar veneno en el culto. Hicieron un culto y para mostrar que como las señales los siguen, a los que creen, tomaron veneno y murieron 918 personas, incluyendo decenas de niños. Otro movimiento de corte pentecostal. No, pero es que esos no son verdaderos pentecostales. No es cierto. El pentecostalismo, con su informalidad, ha generado todas estas cosas. Ahora, sobre las lenguas, que esas son las más populares. Por ejemplo, han habido practicantes de las lenguas, lo que de la Biblia habla lenguas son los idiomas, pero lo que muchas iglesias hablan hoy que son lenguas no son idiomas, son jergas, glosolalías, gibberish, o bueno, hay otras palabras, son hablar palabras sin sentido. Y en cierta ocasión, también en Estados Unidos, que ha sido como la raíz de muchos de estos problemas, se enviaron misioneros a países de Asia como Japón, gente que hablaba lenguas, de las lenguas que se hablan por acá, a predicar a Chile, porque no les había hablado el don de lenguas. ¿Y saben qué pasó? Vergüenza, fracaso, porque los chinos no las entendieron. ¿Por qué? Porque esas lenguas eran irreales, no eran de verdad, eran simplemente episodios psicológicos que no tenían sentido. Entonces dense cuenta, hermanos, todos los intentos por tratar de tomar que esto está vigente hoy resulta de vergüenza para el Evangelio. Y ese es el gravísimo problema. ¿Cuál es el meollo del capítulo 16 de Marcos? ¿Las señales? No. La resurrección. Y hablar al mundo de esa resurrección. No las señales. Bueno, eso nos deja ver, hermanos, reflexionar cuán fácil es pretender sacar espíritus malignos mientras se incurre en doctrinas extrañas. Cuán fácil es anhelar hablar lenguas mientras se patrocina la pereza por estudiar las escrituras y la historia de la iglesia. Qué fácil es aspirar pisar serpientes o tomarlas y no ser capaces de contener la lengua malvada y el corazón malicioso. Qué fácil es querer imponer manos para sanar enfermos mientras se desprecia la iglesia de Cristo. El movimiento pentecostal, con todas sus variantes, ha sido el movimiento que más apela a eso hoy. Y ellos piensan que cuando ocurren estas cosas es que Dios nos está respaldando. Y eso es grave, porque la idea del capítulo no es hablar de que Dios respalda al hombre, está mostrando que las señales, esas 5 señales, tenían la finalidad de brindarle luz a las naciones que recibían por primera vez a los apóstoles y a los evangelistas. ¿Cómo hacía un apóstol para predicar en un país al que Jesús lo mandó, pero él no habló el idioma nunca? Para eso era el don de lenguas. Cristo les daba el don de lenguas para que el evangelio creciera sin límites. Y a cualquier tribu donde llegaran los apóstoles hablaban ese idioma porque el Espíritu les daba que hablaran el idioma. Pero hoy día no es ni siquiera un idioma infantil. Dicho de otra manera, esas señales eran un sello divino de que el mensaje que los apóstoles predicaban era veraz y era auspiciado por el que está a la diestra del trono de la majestad. Miren el versículo 20, volvamos al texto principal. Y este versículo es, hermano, importantísimo cuando se encuentren con hermanos que insisten en la vigencia de esto. Llévelo al versículo 1, que es la clave de todo, que es de lo que se está hablando, y llévelo al versículo 20.
En contexto, ¿qué dice el 20? Ellos salieron, o sea, cumplieron la gran comisión. Y predicaron en todas partes, o sea, a toda criatura. Actuando con ellos el Señor. Y confirmando la palabra, o sea, el Evangelio, con las señales que seguían. La razón de ser de esas señales era confirmar la predicación del Evangelio. Los apóstoles obedecieron la gran comisión y Cristo les ayudó a través de esas señales. En cambio, hoy día, ¿qué vemos? Hoy día vemos campañas evangelísticas donde se promociona a un fulano con el don de sanidad. Y ahí la gloria no es de Cristo, sino de ese bienaventurado y dichoso que tiene ese don. Qué triste, hermanos. Qué triste. La predicación de la salvación de los perdidos de todas las naciones y no las señales son el enfoque de este capítulo. Versículo 19 dice: después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Le hablamos al mundo. La obra de Cristo se encarnó, murió en la cruz, fue sepultado, ¿sí? Resucitó al tercer día y ascendió. Y allá está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? El hecho de que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios Padre significa que consumó su obra, se acabó, terminó su obra. Y que las promesas que decían que el Mesías iba a sentar a la diestra de Dios se cumplieron. Por lo tanto, el reino ya comenzó. Cristo está reinando ya. Y como Cristo está reinando ya, tampoco hay que esperar que ocurran 1000 años de reino más adelante para que Cristo reine, porque Él está reinando ya. Él no se quedó parado, hermano, Él se quedó sentado en el trono. ¿En el trono de qué? De todo el mundo. ¿No les parece que es superior el trono a la diestra de Dios que tener un trono en Jerusalén? ¿No les parece que con el hecho de estar sentado en el trono a la diestra de Dios Padre aplica para que esté reinando también sobre Jerusalén? Hermanos, ese es el Evangelio que predicamos. Que el Señor Jesús vino en forma de siervo sufriente. Y esto fue lo que aprendimos con el Evangelio de Marcos. Nos mostró a un siervo sufriente, pero que a la vez no dejó de ser el majestuoso Rey que cumplió el plan de redención. A lo largo del Evangelio vimos su accionar, su poder, su valentía, su firmeza. Y este fue el primero de los Evangelios, el primer Evangelio que la iglesia leyó. Este es el Evangelio que nosotros debemos darle continuidad, proclamándole al mundo. Aunque muchas veces tengamos miedo, pánico escénico, así como las mujeres tenemos que hablarlo. Y para terminar digo esto: el mismo poder que Dios empleó para levantar de los muertos a Cristo es el que actúa en el hombre, en el ser humano, cuando nace de nuevo. Romanos 6:5. El corazón del hombre está tan muerto en sus pecados, precisamente está muerto, que tiene que resucitar, tiene que nacer de nuevo. Así que eso significa que el poder que Dios usó para resucitar a Jesús es el mismo que usa cuando alguien cree y es salvo. La resurrección nos recuerda la grandeza del Rey exaltado en el cielo. Allá debemos colocar la mirada. Colosenses 3:1. La resurrección nos compele, nos lleva a no vivir más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Al punto de que debemos estar dispuestos hasta las últimas consecuencias por su causa, porque Él es el Rey. Y lo vale. 2 Corintios 5:15. Dice: Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algunos podrían usar ese todos, ¿no?, para aplicar universalismo, pero el mismo texto limita esa interpretación, porque ¿qué está diciendo? Que como Él murió, los que vivimos ya no
lo vivimos para nosotros mismos. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Él murió por los que viven por Él. ¿Será que todo el mundo vive por Él? Así que, hermanos, id y predicad a toda criatura. Id y predicad. Y ya que tenemos la presencia del Espíritu en nuestras vidas, esa presencia es más que suficiente para que Dios nos tenga a bien usarnos para la salvación de los perdidos. Amén.